En videos anteriores estuvimos hablando de la jerarquía de los espíritus. Sin embargo, el tema espiritual es tan profundo que un solo video no es suficiente para abarcar tan solo esta pequeña parte de los órdenes espirituales. Hoy nos adentraremos en estos 3 órdenes, analizando a fondo las características propias de cada tipo de espíritu y sus propiedades. Desde espíritus imperfectos, malvados y engañosos, pasando por aquellos que practican tanto el bien como el mal, hasta los que se han perfeccionado hasta tal grado que su pureza les permite contemplar, estar y trabajar junto al mismísimo Dios. Yo soy el documentalista y esto es la clasificación de los espíritus. Tercer orden: los espíritus imperfectos. Los espíritus imperfectos tienen un predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las malas pasiones que de él derivan. Tienen intuición de Dios, pero no lo comprenden. Todos no son esencialmente malos, y en algunos abunda más la ligereza, la inconsecuencia y la malicia que la verdadera perversidad. Unos no hacen bien ni mal, pero por lo mismo que no practican el bien, demuestran su inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando hayan ocasión de hacerlo. Pueden reunir la inteligencia a la perversidad y a la malicia, pero cualquiera que sea su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos. Sus conocimientos sobre las cosas del mundo espiritista son limitados, y lo poco que saben de ellas los confunden con las ideas y preocupaciones de la vida corporal, no pudiendo darnos sobre el particular más que nociones falsas e incompletas. Pero el observador atento encuentra con frecuencia en sus comunicaciones, aunque imperfectas, confirmadas las grandes verdades que nos enseñan los espíritus superiores. Su carácter se revela en su lenguaje, y todo espíritu que deje escapar en sus comunicaciones un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden, y por lo tanto, todo pensamiento malo que se nos sugiera procede de un espíritu de este orden. Semejantes espíritus ven la dicha de los buenos, siéndoles este espectáculo un tormento incesante, puesto que experimentan todas las angustias que pueden producir la envidia y los celos. Conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal, impresión que es a menudo más penosa que la realidad. Sufren, pues, verdaderamente no solo por los males que han experimentado, sino también por los que han ocasionado a otros, y como sufren por largo tiempo, creen que sufrirán para siempre, permitiendo Dios, para castigarlos, que conserven esa creencia. Puede dividírseles en 5 clases principales. 10ª clase: espíritus impuros. Son propensos al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Como espíritus dan consejos pérfidos. Promueven la discordia y la desconfianza y, para engañar mejor, toman todas las apariencias necesarias.
Se apoderan de los caracteres bastante débiles para seguir sus excitaciones, a fin de arrastrarlos a su perdición, y están satisfechos cuando consiguen retardar su progreso, haciéndoles sucumbir en las pruebas que sufren. En las manifestaciones se les conoce por su lenguaje, pues la trivialidad y la bajeza de las expresiones, así en los espíritus como en los hombres, es siempre indicio de inferioridad moral e intelectual. Sus comunicaciones descubren la bajeza de sus inclinaciones, y si intentan desorientar hablando sensatamente, no pueden sostener el ardid por mucho tiempo y concluyen por poner en claro su origen. Ciertos pueblos los han considerado como divinidades maléficas, y otros los designan con los nombres de demonios, genios malos y espíritus del mal. Los seres vivientes a quienes animan durante la encarnación son dados a todos los vicios que engendran las pasiones viles y degradantes, tales como el sensualismo, la crueldad, la maulería, la hipocresía, la codicia y la sórdida avaricia. Hacen el mal por el placer de hacerlo, sin motivo la mayor parte de las veces, y por aversión al bien escogen casi siempre sus víctimas entre las personas honradas. Cualquiera que sea su lugar social que ocupen, son azote de la humanidad, y el barniz de la civilización no los libra del oprobio y de la ignominia. Novena clase: espíritus ligeros. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones, y en todo se entrometen y responden a todo sin cuidarse de la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños pesares y alegrías, en chismear, en inducir maliciosamente en error por medio de engaños y en hacer fechorías. A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente duendes, trasgos, gnomos y diablillos, todos los cuales dependen de los espíritus superiores, que frecuentemente les ocupan como un esclavista a sus esclavos. En las comunicaciones con los hombres su lenguaje es a veces ingenioso y hasta gracioso, pero casi siempre superficial, y aprovechan las extravagancias y las ridiculeces que exponen en frases mordaces y satíricas. Cuando usurpan algún nombre, lo hacen más por malicia que por perversidad. Octava clase: espíritus de falsa instrucción, falsos sabios. Tienen conocimientos vastos, pero creen saber más de lo que realmente saben. Habiendo progresado algo en diversos sentidos, su lenguaje tiene cierto carácter grave que puede engañar acerca de su capacidad y ciencia, pero no pasa de ser, con frecuencia, reflejo de las preocupaciones y de las ideas sistemáticas de la vida terrestre. Una mezcla de verdades y errores absurdos, mediante los cuales se descubren la presunción, el orgullo, los celos y la terquedad de que no han podido emanciparse. Séptima clase: espíritus neutros. No son ni bastante buenos para practicar el bien ni bastante malos para hacer el mal. Se inclinan igualmente el uno al otro y no se sobreponen a la condición vulgar de la humanidad, ni moral ni intelectualmente. Tienen apego a las cosas de este mundo, cuyas alegrías groseras echan de menos. Sexta clase: espíritus golpeadores y perturbadores. Propiamente hablando, no forman una clase distinta. Se toman en consideración sus cualidades personales y pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimientos y desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire, etc.
Parece que están más apegados a la materia que otros y que son los principales agentes de las vicisitudes de los elementos del globo, ya que obran en el aire, en el agua, en el fuego, ya en los cuerpos duros, ya en las entrañas de la tierra. Cuando estos fenómenos tienen un carácter intencional e inteligente, se conoce que no son debidos a una causa fortuita y física. Todos los espíritus pueden producirlos, pero los elevados los confían por punto general a los espíritus subalternos, más aptos para las cosas materiales que para las inteligentes. Y cuando los primeros creen oportunas las manifestaciones de este género, se sirven de los segundos como de auxiliares. Segundo orden: espíritus buenos. Las características generales de los espíritus buenos son que tienen predominio del espíritu sobre la materia y el deseo de hacer el bien. Sus cualidades y poder para practicarlo están en proporción al grado al que han llegado, poseyendo unos la ciencia, otros la prudencia y la bondad, y reuniendo los más adelantados el saber y las cualidades morales. No estando aún completamente desmaterializados, conservan más o menos según su jerarquía los vestigios de la existencia corporal, tanto en la forma del lenguaje como en la forma de sus costumbres, en las que se llega a descubrir algunas de sus manías, y a no ser así, serían espíritus perfectos. Comprenden a Dios y el infinito, y gozan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal, y el amor que los une es para ellos origen de una dicha inefable, no alterada por la envidia, por los remordimientos, ni por ninguna de las malas pasiones que atormentan a los espíritus imperfectos, pero que todos han de sufrir pruebas hasta que alcancen la perfección absoluta. Como espíritus, suscitan buenos pensamientos, alejan a los hombres del camino del mal, protegen durante la vida a los que se hacen merecedores de protección y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos individuos que no se complacen en tolerarla. Las personas en quienes se encarnan son buenas y benévolas. Para con sus semejantes no ceden al orgullo, al egoísmo y a la ambición, y no sienten odio, rencor, envidia ni celos, practicando el bien simplemente porque es el bien. A este orden pertenecen los espíritus conocidos en las creencias vulgares con los nombres de genios buenos, genios protectores y espíritus del bien. En tiempo de superstición y de ignorancia se les ha elevado a la categoría de divinidades bienhechoras. Se les puede dividir en 4 grupos principales. La quinta clase: espíritus benévolos. Su cualidad dominante es la bondad. Se complacen en prestar servicios a los hombres y protegerlos, pero su saber es limitado, pues han progresado más moral e intelectualmente. Cuarta clase: espíritus sabios. Lo que principalmente los distingue es la extensión de sus conocimientos. Se ocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para las cuales tienen más aptitud, pero solo consideran la ciencia utilitariamente y no obedecen al hacerlo a ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos. Tercera clase: espíritus prudentes. Las más elevadas cualidades morales son su carácter distintivo, sin que sus conocimientos sean limitados. Están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. Segunda clase:
espíritus superiores. Reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Su lenguaje, que solo benevolencia respira, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Su superioridad los hace más aptos que los otros para darnos las nociones más exactas acerca de las cosas del mundo incorporal, dentro de los límites de aquello que es lícito saber al hombre. Se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad y cuya alma está bastante emancipada de los lazos terrestres para comprenderla. Pero se separan de los que solo obran por curiosidad o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Cuando, por excepción, se encarnan en la tierra, es para realizar una misión de progreso y nos ofrecen el tipo de perfección a que puede aspirar la humanidad en este mundo. Primer orden: espíritus puros. Las características generales de los espíritus puros son que la influencia de la materia es nula. Tienen una superioridad intelectual y moral absoluta con respecto a los espíritus de los otros órdenes. Solamente hay una última clase en este orden. Estos espíritus han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia, habiendo alcanzado la suma de perfección de que es susceptible la criatura. No han de sufrir pruebas ni expiaciones, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos, viven la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, porque no sienten las necesidades ni están expuestos a las vicisitudes de la vida material. Pero aquella dicha no consiste en la ociosidad monótona de una contemplación perpetua. Para nada. En realidad, son mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes acerca de la conservación de la armonía universal ejecutan. Mandan a todos los espíritus que les son inferiores, les ayudan a perfeccionarse y les señalan su misión. Para ellos, es ocupación agradable la de asistir a los hombres en sus apuros y excitarlos al bien o a la expiación de las faltas que les alejan de la felicidad suprema. Se les designa a veces con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Yo soy el documentalista y esto fue la clasificación de los espíritus. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.